Somos Veritas Dei. Ratio et Revelatio. Súper. Bueno, a propósito de los cursos que se están ofreciendo en nuestra página web, que pueden ser vistos, visitados, ¿no es cierto? Aquí está la página web, la página oficial y la alternativa. Tenemos la veritasdei.cl y veritasdeigymdosite.com. Así que ahí pueden encontrar los cursos, los programas de estudio, los diplomados y un futuro bachiller para el año 2025, Dios mediante, ¿vale? Así que pues, ¿cuál es la idea? La idea es ir comentando justamente esos programas educativos, y en este caso hoy he escogido comentar un poquito sobre lo que vamos a ver, y al mismo tiempo que esta transmisión sirva como de muestra, como de muestra para que ustedes conozcan cómo va a ser el contenido de estos cursos. Estos cursitos son breves, son cursitos que deberían durar 1 o 2 meses, ¿no? Según el curso, según la temática, según el contenido de la carta, ¿no es cierto?, el texto de estudio. El curso puede durar 1 mes o puede durar 2 meses, incluso hay cursos de 3 meses. Hay un curso sobre el libro de Daniel y Apocalipsis que está programado para 3 meses. Así que con 2 clases a la semana. Hoy quiero darles un pequeño adelanto que tiene que ver con las famosas cartas petrinas. Las cartas petrinas. Las cartas petrinas nos estamos refiriendo a las cartas de Pedro, las cartas del apóstol Pedro, que son 2 cartitas, ¿verdad? Primera de Pedro, segunda de Pedro. Y son cartas hermosísimas. En el curso, Cartas Petrinas, y desde ya, si hay algún interesado, pues puede contactarnos inmediatamente a través del teléfono disponible, WhatsApp, o llamando directamente. El teléfono lo pueden encontrar en las páginas web. Es cosa que ustedes entran a las páginas web, se dirigen a la parte inferior de la página y ahí van a encontrar todas las redes sociales, teléfonos, email, para consultar sobre todos los detalles para poder ser partícipes de la variedad de cursos que te ofrecemos, y en especial el curso Cartas Petrinas. Así que, valga la redundancia, entonces esta transmisión sería una especie de promoción para que ustedes se den una idea de cómo va a ser el estilo, cómo va a ser la atmósfera, cómo va a ser el contenido, de la dinámica de estos cursos, que son cursos exegéticos, son cursos bíblicos, son cursos que pretendo analizar y comentar en detalle, texto a texto, reglón por reglón. Bueno, hoy no vamos a estudiar una carta completa, porque justamente en eso consisten los cursos, ¿verdad? Pero sí voy a dar un pequeño adelanto. Vamos a estudiar, si alcanzamos y el tiempo nos da y la señal me acompaña, pues vamos a analizar un capítulo de una de las cartas de Pedro, ¿ya? Y vamos a ir analizando someramente, ¿verdad? Pero en términos generales, una de las cartitas, para que vean ustedes la riqueza que están justamente en estas cartas. Bien, ya hemos orado, así que vamos inmediatamente entonces al texto. Yo les ruego que ustedes puedan ir junto a mí. La idea es que podamos seguir, ¿no es cierto?, la lectio, vamos a seguir la lectura juntos. Hago una lectura en voz alta, ustedes me van siguiendo desde sus hogares o donde estén, y vamos meditando, conversando y reflexionando sobre las expresiones, las palabras de nuestro hermano y apóstol Pedro. Bien, vamos entonces a
el sector donde están las cartas de Pedro. Y esto está después del libro de Santiago, ¿verdad? Está al ladito del libro de Santiago y antes de las cartas de Juan, de las 3 epístolas de Juan. ¿Okay? Así que, pues, vamos entonces a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos para allá, a la primera carta del apóstol Pedro, y ustedes se van a encontrar ahí con la maravilla que esto significa. Bien, si ustedes van a esta cartita, la primera carta del apóstol Pedro, ustedes se darán cuenta inmediatamente, y es lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos a un texto, a una carta bíblica, a una epístola, ¿cierto? Inmediatamente hay que darle una mirada general. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente abordar la carta o la epístola en términos geográficos. Es como mirar de lejos un mapa mundi, ¿no es cierto? Un planeta, ¿cómo se llama este? Un mapa, ¿no es cierto? Y donde podemos ver en pocos segundos todos los continentes y los océanos y más o menos la estructura en la que se organizan, ¿verdad? La tierra, los mares, los océanos, los continentes, las islas, y tenemos una panorámica, ¿no es cierto? Bien, eso es lo primero que hacemos cuando nos acercamos a un libro bíblico. Bueno, todo esto ustedes lo han aprendido ya, muchos de ustedes lo han aprendido en nuestros cursos y ramos de las diplomaturas en teología que está impartiendo Veritas Dei. Eso lo han visto con uno de los profesores, ¿no es cierto?, que ha hablado sobre homilética, ha hablado sobre una serie de elementos que nos ayudan a abordar la palabra de Dios y también en torno al estudio del discurso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar una mirada, hojear la carta, y nos damos cuenta que la primera carta de Pedro tiene 5 capítulos. 5 capítulos. Sabemos que el texto original en griego no está dividido en capítulos. Ustedes tienen la oportunidad algún día, o es cosa que entran a internet y ver imágenes de los papiros o los textos originales en griego de muchas cartas del Nuevo Testamento. Ustedes se van a dar cuenta que no hay ni puntos, ni comas, ni mayúsculas, ni vocales, ni títulos, ni capítulos, ni nada. O sea, es una ensalada de letras, por decirlo así, ¿verdad? Perdonen la expresión, pero justamente la habilidad, el don de muchas personas que aman la Sagrada Escritura han permitido que hasta el día de hoy nosotros podamos tener una sistematización, un orden, una organización, traducción, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura, y tenemos esta maravilla, esta Biblia en español, que la podemos leer en nuestro propio idioma y además de una manera ordenada, con capítulos y versículos, incluso hasta subtitulados. Demos un repasito general, por ejemplo, en la primera carta de Pedro. En el capítulo 1 se titula Salutación, ¿verdad? Es una especie de introducción. Es un saludo inicial, general, ¿verdad? Donde generalmente en estos primeros versículos se identifica el autor de la carta, el destinatario de la carta, a veces se menciona la función, cargo, ocupación del escritor, del autor. Se describe también incluso a veces si está con acompañantes a la hora de escribir la carta, si hay algunos testigos a su alrededor, también a veces se nombra, ¿no es cierto? También suele nombrarse el lugar de donde se está escribiendo la carta o hacia dónde va dirigida la carta. Son detallitos que son característicos de las cartas, no solamente del apóstol Pedro, sino también del apóstol Pablo, ¿vale? Y de Juan también. Y salutación. Y en el versículo 3, estoy en Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 dice, una esperanza viva. Estos títulos o subtítulos no son originales, han sido añadidos por los traductores y han sido añadidos muy sabiamente e útilmente. ¿Por qué? Porque estos títulos y subtítulos nos dan una referencia del contenido que viene a continuación. Valga la redundancia. El contenido de lo que viene a continuación. Es decir, cuando nosotros leemos ahí en el texto
en el versículo 3, una esperanza viva, automáticamente nos hacemos una idea de cuál es el pilar o el centro de el tema que va a tratar o va a redactar o vamos a posteriormente a leer, ¿verdad?, como estudiante de la Escritura. Así que cuando hablamos de una esperanza viva, generalmente es una frase clave, es como el texto clave que engloba o resume todos los versículos que vienen a continuación. Así que ya nos damos una idea. Una esperanza viva. Esperanza viva. Ya la palabra esperanza nos recuerda o hace alusión, y no me quiero ir al detalle, yo me entusiasmo y empiezo a prácticamente ya hacer un estudio bíblico detallado, pero todo esto lo vamos a dejar para el curso. Recuerden que esta transmisión tiene que ver con una especie de curso, de adelanto o muestra de lo que va a ser el curso a las cartas petrinas. Así que aquellos que estén interesados en tomar este curso de las cartas petrinas, ¿okay?, que dura un mes este cursito, donde estudiamos detalladamente, texto a texto, las cartitas de Pedro, ¿ya? Pero ahora solamente le voy a dar un barniz, algo general, para que se dé una idea y ustedes se puedan motivar y entusiasmar. Entonces ya en el versículo 3, cuando dice una esperanza viva, la palabra esperanza inmediatamente nos traslada a lo que es la fe. Ustedes recordarán allá, y no voy a ir para allá por tema de tiempo, porque la idea es que esta transmisión dure por lo menos 45 minutos máximo, no más, ¿verdad? Cuando hablamos de esperanza, ¿no es cierto?, inmediatamente nos recordamos el famoso texto de allá de Hebreos 11:1, donde nos habla que la fe es la certeza de lo que se espera. La esperanza, ¿no es cierto?, de lo que no se ve. La esperanza, ¿verdad? La esperanza de lo que no se ve. La esperanza es una actitud, que describe, ¿cierto?, la situación de confianza en la que está el creyente. Porque la esperanza, ¿no es cierto?, que es de esperar, la esperanza es de creer algo cierto, creer desde ya el cumplimiento de una promesa cuando aún esta no se ha cumplido. Esa es la esperanza. Esperar, esperanza, ¿cierto? No tengo pruebas, no tengo señales, no tengo evidencia de que se va a cumplir esa promesa. Sin embargo, lo creo. Tarde o temprano, tarde lo que tarde, demore lo que demore, pase lo que pase, aunque todas las evidencias y todas las circunstancias apuntan a lo contrario, yo en mi fuero interno creo que eso va a suceder, sí o sí, aunque todo aparentemente esté en contra, ¿no es cierto?, y provoque un desánimo, porque a veces la falta de evidencia provoca un desánimo, provoca un desaliento, una desazón, una decepción. Bueno, quien guarda esperanza, pues tiene la seguridad, la certeza de que ciertas cosas, ciertos acontecimientos, ciertas promesas tendrán un cumplimiento sí o sí. Eso es guardar la esperanza. Es una disposición de la mente y el corazón respecto al cumplimiento cierto de algo de lo cual no tengo evidencia. Impresionante. Por lo tanto, cuando hablamos de esperanza, automáticamente estamos haciendo una conexión con la experiencia de fe. Y cuando habla de viva, simplemente está describiendo la vitalidad de esa esperanza. Es decir, no es una esperanza simplemente legal, nominal. Es decir, no es una esperanza o una actitud de nombre para que me vean, para aparentar. Una esperanza de, bueno, no tengo nada que perder, da lo mismo si se cumple o no se cumple. No. Es una esperanza viva, no es una esperanza inerte, muerta, sin vitalidad. Es una esperanza de todo corazón, que se cree de todo corazón. De ahí la conexión también con la actitud de los niños, de los infantes, ¿verdad? Ustedes han leído seguramente sus textos cuando el Señor Jesús habla de que seamos como niños, dejad que los niños vengan a mí. Ojalá tuviésemos una fe y una confianza como la de un niño. Bueno, el niño cree, se lanza desde una altura, tiene la confianza de lanzarse a los brazos de un padre porque cree, ¿vale?
Bien, entonces, estamos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, analizando el título. Miren, ojo, el título no es necesariamente inspirado, pero sí ha sido añadido al texto inteligentemente por personas criteriosas, sabias y consagradas a la traducción y a la copia de textos, ¿vale? Ustedes entenderán que las personas que se dedicaron a esto realmente tenían que haber amado mucho la Sagrada Escritura y haberla reverenciado y respetado demasiado, ¿verdad? No me cabe a mí la menor duda que la inspiración ha acompañado a estas personas, ¿vale? Pero desde el punto de vista técnico, estos subtítulos, estos títulos, Una esperanza viva, que está ahí, no son inspirados, digamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque no pertenecen al texto original, ¿vale? Amén de que haya sido inspirado en el sentido de que quien produce la traducción o la copia, pues haya sido efectivamente guiado, inspirado por el Espíritu Santo para poner las expresiones correctas, ¿vale? ¿Por qué le digo esto? Porque cada palabra que está acá, cada expresión tiene una trascendencia. O sea, cuando Casidorio de Reina y Cipriano de Valera comenzaron esta traducción de la Biblia al español, seguramente no sopesaron la trascendencia o la magnitud que iba a tener la versión en español de la Biblia, que ha trascendido generaciones, y gracias al esfuerzo de tantos hijos de Dios fieles, hoy gozamos de una Sagrada Escritura en español, en nuestro propio idioma. Así que, pues, lo primero entonces, vamos resumiendo, lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos a una cartita de la Biblia, una epístola, en este caso todavía estoy hablando del Nuevo Testamento, primero tenemos que dar un vistazo general. ¿Cuántos capítulos tiene? 5 capítulos tiene Primera de Pedro, ¿vale? Luego, en una segunda revisión, en una segunda pasada, nos comenzamos a fijar en los títulos. Ya analizamos uno, Una esperanza viva, Primera de Pedro 1.3. Luego ahí en 1 de Pedro 1.13 tenemos llamamiento a una vida santa. Ya el título ya nos está haciendo referencia al contenido. También ya lo dije ya. Un llamamiento a una vida santa. ¿Qué quiere decir esto en resumidas cuentas? Bueno, esto quiere decir de que el plan de Dios o el deseo de Dios es de que sus hijos reflejen en esta tierra la vida del Maestro Jesús. Que seamos reflejos o, perdón la redundancia, reflejemos la imagen del Hijo en esta tierra. Es decir, que la experiencia de comunión con Dios sea transformadora. No solamente de boca para afuera, sino también de boca para adentro. Que haya una conversión, como decían los griegos, ¿verdad? Una metanoia, ¿cierto? Una transformación del ser, un cambio. Es como que damos vuelta el calcetín por el reverso, por el otro lado. ¿Ah? Es el mismo calcetín, ¿verdad? Pero está por la otra cara, es una cara distinta, ¿verdad? Menos desteñida, con más colores, ¿verdad? No tan gastada como la cara anterior. Entonces, el llamamiento a una vida santa dice relación con que la aspiración, el anhelo de todo hijo de Dios es efectivamente la santidad en la vida. ¿Qué quiere decir la santidad? La santidad quiere decir la impecabilidad. Qué palabra tan difícil, ¿verdad? Bueno, yo a veces pronuncio estas palabras difíciles no para vanagloriarme ni hacerle la vida complicada a ustedes, sino que ustedes también tienen que conocer estas palabras. Así que cuando yo digo una palabra difícil, se la voy a explicar al mismo tiempo, para que aprendan, ¿verdad? Y así todos aprendemos también y yo repaso también. Cuando hablamos de la impecabilidad, estamos hablando directamente de una experiencia de victoria. Impecabilidad es lo mismo que decir irreprochable o irreprensible. Son palabras que están relacionadas. La impecabilidad quiere decir que el objeto, el fin o el anhelo del Creador es que sus criaturas que creen en su Hijo Jesús por la fe tengan tal nivel de amor
y obediencia y lealtad al Maestro, ¿no es cierto?, que en su vida sigan las pisadas de Jesús. ¿Cuáles son las pisadas de Jesús? Una vida victoriosa, una vida sin caída. ¿Y podemos hacerlo? Sí, la Sagrada Escritura enseña que sí, que podemos estar firmes sin caer. De hecho, el consejo que es de que velemos para que no caigamos. O sea, la palabra de Dios en muchos lugares nos aconseja, nos anima, nos advierte, nos motiva a vencer en esta vida, ¿no es cierto?, los defectos, las debilidades y darle la espalda al pecado. En esa experiencia de victoria por la fe, en la gracia de Cristo que nos capacita para no hacer, pensar, hablar o sentir lo malo, se va provocando el proceso de la metanoia, el proceso de la conversión, y de manera imperceptible o a veces perceptible, o sea, perceptible por quien nos observa, imperceptible muchas veces para quien lo experimenta, ¿cierto?, de santidad. En la medida que nos vamos alejando de lo malo, porque caminamos de la mano del Todopoderoso que nos capacita para vencer, porque en Él todo lo podemos, ¿verdad? Todo lo podemos por la fe en Cristo, porque Él, su gracia, nos fortalece para no caer. Entonces, en la medida que voy caminando en victoria, porque la experiencia cristiana es una experiencia de victoria, no de reincidencias, el creyente camina hacia adelante, no camina hacia atrás. La experiencia cristiana o de santidad o de perfección cristiana es una experiencia ascendente, es una experiencia de crecimiento, es una experiencia que va en aumento, es progresiva, no es regresiva ni de fracaso. Regresiva o de reincidencia significa fracaso, ¿ok? Voy a poner en silencio esto, porque si no me distraigo, me cortan la fuerza y las ganas y todo. Ok, bueno. Entonces, dicho eso, cuando Pedro nos habla acá en el capítulo 1, versículo 13 de... es el subtítulo que nos dice eso. Llamamiento a una vida santa. ¿Ya? Es justamente ese llamado. Es un llamado a la victoria. Que ese debe ser la meta, ese debe ser el objetivo del creyente. Toda la vida, ¿vale? Una vida santa. Seguimos analizando los títulos y podrán ver ya en el capítulo 2 de Primera de Pedro, que dice, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. El título es la piedra viva. La piedra viva. Acá está haciendo referencia inmediatamente a Jesús. Porque Jesús es la piedra o roca. Piedra viva. De hecho, vamos a leer un poquitito los versículos. Se van a dar cuenta ustedes que Pedro está describiendo a Jesús. Pero no le dice Jesús, le dice piedra. ¿Ah? Acercándonos, versículo 4, Primera de Pedro 2:4, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Se acuerdan que en el primer título que analizamos decía esperanza viva? Bueno, la esperanza no solamente es una actitud del creyente, sino que la esperanza también la encontramos en una persona. Jesús es la esperanza, ¿verdad? Acercándonos a Él, pronombre personal, Jesús, piedra viva. Noten cómo le llama. Interesante que no le dice Jesús, o Señor, o Jesucristo, o Cristo. Le dice piedra viva. ¿Por qué se utiliza a veces estos nombres, estos adjetivos, estas palabras descriptivas para una persona? Si sabemos que es Jesús, ¿por qué le dice piedra viva? ¿Por qué no le dice Jesús? Porque es piedra viva. Porque justamente lo que quiere hacer el autor inspirado es describir el carácter de esa persona. Y lo hace de manera didáctica, lo hace de manera simbólica, ¿verdad? Cuando yo quiero describir las características de una persona,
no necesariamente tengo que dirigirme con su nombre, ¿verdad? Sino que puedo decir, por ejemplo, el paciente, ¿ah? El mal genio, el irritante, el nervioso, ¿verdad? El ansioso, ¿ah? El celoso, el vanidoso, que realmente me identifico, describo, ¿cierto? O aludo a cierta persona con una característica que lo distingue. Ah, ya sé de quién me habla. Sí, es muy vanidoso. Sí, ya sé de quién me habla, ya, porque es una característica de esa persona. ¿Te das cuenta? Aquí pasa algo parecido, guardando las proporciones, por supuesto. Estamos describiendo al Señor Jesús. Entonces, guardando las proporciones, acá no se nombra textualmente el nombre de Jesús, pero se dice piedra viva. ¿Con qué objetivo? Porque se quiere resaltar alguna cualidad, alguna facultad, ¿ah? Alguna atribución que tiene que ver con su vida, con su carácter, con su ministerio, etcétera, etcétera. Piedra viva, piedra viva. Ya automáticamente, si comenzamos a filosofar un poco, podríamos inmediatamente relacionar, filosofar entendiendo, remitiéndome, ¿no es cierto?, como fuente inspiradora la Sagrada Escritura. Entonces, como dice piedra, yo no voy a pensar en un barranco de por allá de, qué sé yo, del desierto del Sahara. O si es que hay barranco, no lo sé. Bueno, pero yo inmediatamente, cuando dice piedra, yo inmediatamente comienzo a lucubrar y echar a andar mi intelecto, pero siempre con un cable a tierra hacia la Sagrada Escritura. Entonces dice piedra. Bueno, ¿a quién se compara como piedra, se relaciona con una piedra o se simboliza con una piedra? A Cristo. Roca, ¿cierto? Roca que desecharon, piedra que desecharon los edificadores. Piedra, roca, fundamento, ¿verdad? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, haciendo referencia al rechazo y persecución que se le hizo a Jesús durante su ministerio. Cuando su propio pueblo, su propia iglesia, lo rechazó, lo humilló, lo maltrató, lo torturó y lo asesinó. Desechada ciertamente por los hombres. Noten que aquí no solamente dice, porque esta palabra desechada es muy fuerte, ¿eh? Esto de desechada implica menosprecio. Implica no solamente la palabra desechada implica que ni siquiera se le considera para algo. O sea, es echado como una basura, que no sirve, como una cosa, un desecho. Perdón la redundancia. Desecho, desechado. Es un desecho. Es muy fuerte la palabra. Desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y precioso. Noten, piedra viva, pero aparte de piedra viva, es una piedra escogida y preciosa. ¡Wow! O sea, acá hay dos extremos. Unos lo consideran basura, un desecho que desecharon. Pero sin embargo, para Dios, escogida, preciosa. Esto me recuerda el capítulo 2 de Daniel, el famoso capítulo profético, donde habla que una roca, una piedra, una gran piedra, golpea los pies de la imagen. Bueno, vosotros, versículo 5, vosotros también, y acá viene lo espectacular, por eso que el primer título nos habla de esperanza viva, y después dice un llamado a una vida santa. Así como Jesús fue y es una piedra viva, escogida, ya la palabra escogida no está hablando que se nos elige, escogida o elige, dentro de un espectro más amplio. Hay muchas piedras, pero se escoge una, ¿verdad? Y no se escoge cualquier piedra, se escoge una piedra preciosa, ¿ok? Una piedra preciosa. Entre paréntesis, Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia en la Odisea,
nos habla de oro refinado en fuego. Es decir, es una piedra preciosa, pulida, refinada, pulida o bruñida en fuego. Es decir, se le saca los elementos que contaminan, ¿cierto? La piedra no está pura, está en bruto, se le pule, se le bruñe con fuego y se la deja brillosa, brillante y se descubre la hermosura que realmente esconde esa piedra. Bueno, versículo 5. Estoy en 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, o sea, nos está aludiendo a nosotros. El apóstol Pablo está hablando de sus creyentes, que también, simbólicamente, por la fe en Cristo, podemos llegar a ser, en la gracia de Cristo, no por nuestras propias fuerzas y méritos, sino que por la fe en Cristo. Recuerden siempre la premisa de Romanos capítulo 1. El justo, o sea, el justificado en Cristo Jesús, por la fe vivirá. O sea, continuará su experiencia como creyente por la fe. ¿Vale? Así que todo aquel que camina por la fe, todo aquel que es justo o justificado por la fe, ¿no es cierto?, tiene como objeto la santidad. ¿Se acuerdan el capítulo 1, versículo 13? Llamamiento a una vida santa. Bueno, Pedro dice acá, versículo 5, vosotros también, igual que Cristo, piedra viva, preciosa, escogida. Luego el 5, vosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos el ejemplo de la piedra viva, del escogido y del precioso. Por lo tanto, al imitar a nuestro maestro, comenzamos a reflejar sus virtudes. Piedra viva, escogido, precioso. Vosotros también, como piedras vivas, nosotros, sed edificadores como casa espiritual. Edificar casa espiritual. Eso toda esa referencia a los frutos del Espíritu. Edificar o dar frutos es lo mismo. Quiere decir producir resultados de la obediencia. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia? La santidad. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez, bueno, ¿y cómo ser santo? ¿Cómo experimentar la santidad? Muy fácil, la Biblia lo enseña. Sed obedientes, como niñitos, como hijos. Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un fruto, es un resultado de una experiencia de obediencia, de caminar por la fe tomado de la mano con Cristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Acá hace referencia automáticamente a el ser completo, el cuerpo, de la cabeza a los pies, el ser, todo el cuerpo, espíritu, cuerpo, alma, toda la existencia humana, toda el alma viviente que respira, que está consciente, todo se constituye en casa espiritual. Esto también hace referencia a las expresiones del apóstol Pablo cuando él dice que nuestro cuerpo es morada o casa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la obediencia por la fe, que lleva como resultado la santidad o una vida santa, ¿no es cierto?, es una experiencia humana que cuenta con la ayuda, quería decir complicidad, pero suena muy fea esa palabra. Bueno, sí, con el apoyo, con el compañerismo del Espíritu Santo. Quien camina por la fe y desarrolla como resultado de esa obediencia y lealtad al Maestro la santidad, lo hace en concomitancia, en colaboración con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque por la fe nos hemos constituido morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no podríamos
desarrollar frutos del Espíritu estando ausente el Espíritu. Como lógico, ¿verdad? Si desarrollamos frutos del Espíritu es porque el Espíritu está presente. Por eso que Gálatas capítulo 5 nos dice, los frutos del Espíritu son porque el Espíritu mora en mí y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Eso dice San Juan capítulo 14. Así que 1 Pedro 2:5 entonces, vosotros también como piedras vivas sed edificados. Edificado es crecer en gracia, dar fruto del Espíritu, como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Por qué hace referencia al sacerdocio? Bueno, evidentemente acá está haciendo una referencia al sacerdocio levítico, ¿verdad? No para que nosotros seamos sacerdotes, no, ¿verdad? Sino que sacerdote en sentido simbólico, es decir, que tengamos la consagración o la dedicación que tenían los levitas, que eran ministros, eran verdaderos representantes, ¿no es cierto?, ¿verdad?, de Jehová. Esa es la relación que se hace, sacerdocio santo. La palabra santo significa apartado, distinto, ¿ok? Para ofrecer, noten, para que el servicio, el ministerio, algún acto u hecho o alabanza o acción de gracias sea grato a Dios, debe venir de una persona que efectivamente esté experimentando, sea morada del Espíritu Santo y esté experimentando la santidad. Ninguna ofrenda, ninguna acción de gracias se constituye en olor grato y agradable cuando viene de un hipócrita o inconsecuente. Por eso que tenemos que cuestionar todas estas expresiones de alabanzas tan efusivas que vemos en el mundo cristiano, y habría que preguntarse, bueno, ¿esas alabanzas llegan al techo o llegan más arriba? Depende. Yo les aseguro que hay alabanzas y expresiones de adoración que no llegan más arriba del techo. Porque hay alabanzas que tienen olor agradable y hay otras que no tienen olor agradable. No lo digo yo, lo dice Isaías. Vayan para allá. No quiero ya más sacrificio, no quiero más vuestros holocaustos, no quiero. O sea, las ofrendas o la adoración o los actos de justicia, los actos justos, las buenas obras, cuando digo buenas obras es lo mismo que actos de justicia, es lo mismo. Son acciones justas, son acciones buenas, diríamos. ¿Cierto? Bueno, eso no tiene valor ante los ojos de Dios si eso está motivado por un corazón corrupto. De ahí el texto acá del versículo 5, 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Noten ahora, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es lo mismo que decir por medio de la fe en Jesucristo. Claro, porque todo acto justo, toda obra justa, toda obra buena debe ser hecha por la fe en Jesucristo. No te puede estar manchada de egoísmo o de hipocresía o de inconsecuencia. Mejor no realicemos ninguna obra justa. Mejor no, abstengámonos. Hay que ser consecuente. ¿Okay? Ahora dice acá, sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. ¿Qué será eso de sacrificios espirituales? ¿Se ha preguntado usted eso? Bueno, no lo voy a explicar ahora, porque ahora solamente estoy haciendo una pincelada de Primera de Pedro, porque todo esto lo vamos a tratar en detalle
en el curso Cartas Petrinas. Es un curso que dura un mes, así que los motivo a que se inscriban en ese curso. Cartas Petrinas, donde analizamos las 2 cartas de Pedro en detalle. ¿Vale? Ok. Bueno, sigamos entonces con los títulos, porque si no me voy a poner a analizar todo el capítulo 2. Si ustedes van ahí a 1 de Pedro 2:9, se van a encontrar con otro título, que dice el pueblo de Dios. Noten cómo va en progreso el mensaje de Pedro. Primero, esperanza viva. Luego, un llamado a la vida santa. Luego, piedra viva. Y ahora, pueblo de Dios. O sea, ustedes ya se van dando cuenta que la primera carta de Pedro tiene como objeto principal hacer un llamado a la santidad. Todo el mensaje hasta ahora que hemos visto apunta a eso. Pero no lo hace solamente desde el punto de vista humano, sino que inmediatamente nos relaciona con el ejemplo, ¿no es cierto? Acercándonos a Él, Cristo, piedra viva, desechada, y después, y vosotros también, dice, como piedra viva, ¿verdad? Hace la conexión. ¿Por qué? Porque la experiencia de ser piedra viva, santo, escogido, real sacerdocio, es una experiencia que no la hacemos solo. Tenemos que hacerla por la fe en Cristo. Noten, toda experiencia espiritual, desde el punto de vista cristiano, toda experiencia espiritual está destinada al fracaso si ésta no se hace con la vista puesta en Jesús. Porque es Jesús quien nos capacita para ser piedras vivas, escogidos, preciosos, real sacerdocio, pueblo santo. Todas esas virtudes hermosas no son posibles separados de Cristo. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Así nos dice la parábola del pámpano. ¿Ah? ¿Verdad? Porque separados de mí nada podéis hacer. Y una de las cosas que no se pueden hacer separados de Cristo es la santidad. Porque la santidad es por la fe. La justificación es por la fe y la santidad es por la fe. Y cuando hablamos de santidad, que es el tema de Pedro, hablamos automáticamente de victoria sobre las debilidades humanas. Eso tiene como resultado la santidad. Por eso, que como creyentes no tenemos que tener la vista puesta, no tenemos que tener la preocupación puesta en que si somos santos o no somos santos, haber alcanzado la santidad o yo todavía no alcanzo la santidad o me falta mucho. El punto no es ese. La santidad es un resultado espontáneo. A veces uno no se da ni cuenta. La preocupación nuestra debe ser: Señor, he identificado esta debilidad, ayúdame a vencer. No tenemos que tener la vista puesta en que si ya alcanzamos o no alcanzamos la santidad, sino que en vencer nuestras debilidades, identificar nuestras debilidades, reconocerlas y pedir el poder para vencerlas. Ahí está el objetivo. Por eso que Pablo dice en cierta ocasión, no es que ya lo haya alcanzado ya. Él no estaba pendiente de si ya era santo o no era santo. Él no estaba preguntando eso. ¿Habrá alcanzado cierto nivel de santidad? Porque si me voy por ese lado, me voy por el lado de la justificación propia, la justificación por las obras. Porque comienzo a tener un proceso psicológico, psicosocial, donde empiezo a creer que para poder sentirme más santo, más justo, tengo que hacer cosas, ¿verdad? O tengo que comportarme de cierta manera, o tengo que vestirme de cierta manera, y empiezo a preocuparme de las formas de la religión. La persona que empieza a hacer eso es porque está poniendo su vista en él mismo. En él mismo, en el sentido de que comienza a cuestionarse o a evaluarse si ya es santo, no es santo, ha avanzado o ha retrocedido. No. El objeto está en reconocernos primero como débiles y reconocer cuál es nuestra debilidad y solicitar la gracia capacitadora para vencer. Que la santidad venga por sí misma, no estemos preocupados de eso. Téngalo por seguro que el resto que nos observa, porque somos cartas abiertas, se dice en la Biblia, el resto, el mundo se va a dar cuenta de la transformación. Yo no tengo que estar pendiente de eso. Y la transformación no tiene que ver de cómo me visto o no me visto. La transformación no tiene que ver con eso. Ciertamente es un aspecto del cambio, pero es un aspecto secundario y terciario. Porque la transformación en Cristo
es una experiencia que viene de adentro hacia afuera. Lo que cambia es el carácter, es la manera de pensar, los pensamientos, los actos, los sentimientos, los motivos, las inclinaciones. Eso es lo que empieza a transformarse primero, y como resultado uno habla distinto, se peina distinto, se viste distinto, camina distinto, cambia los hábitos, cambia las costumbres, pero eso es un resultado secundario, terciario de un proceso que se produce internamente primero. ¿Vale? Hay algunos que al no entender esto comienzan al revés. Primero se disfrazan para verse santos, pero adentro son corruptos, que es lo que le pasaba a los fariseos. La experiencia de la justificación por la fe del Evangelio nos enseña todo lo contrario. El cambio es de adentro hacia afuera. Y por eso vemos tantos conflictos en la iglesia, que se están criticando, y que mira, que la falda, que el blue jeans, que el peinado, que se tiñó el pelo, que no sé qué, que se pintan las uñas, que el hermanito que no se puso corbata, y empieza con idioteces. Y eso porque quienes están haciendo esas críticas no entienden el Evangelio. No lo entienden. Por eso que el Señor Jesús decía, voy a parafrasear, cuando le reprochaba a los fariseos, le decía, cuidadito con lo que dicen, porque no vaya a ser que esto entre primero que ustedes al reino de los cielos. Porque resulta que la samaritana, siendo ignorante y samaritana, ¿verdad? Su corazón estaba dispuesto para con la verdad. Y cuando se encontró con Jesús, fue cautivada por el carácter de Jesús. Claro, hubo una primera barrera, eres judío, una barrera externa, un prejuicio. Pero en la medida que fue avanzando la conversación, la mujer empezó a mirar ya más adentro todavía. No solamente el hecho que sea judío, sino empezó a mirar otra cosa de Jesús. Y eso la cautivó. Al punto que la mujer samaritana se convirtió en una de las grandes misioneras del Nuevo Testamento, porque llevó el Evangelio a Samaria. Y Jesús le dio una tremenda enseñanza. Le dijo, mujer, ¿estás preocupada del lugar de adoración? Que si en Jerusalén, que si en Samaria, que si en la sinagoga, si en el monte de Gerizim. ¿Qué me importan las cosas externas? Lo que busca mi Padre son adoradores en espíritu y en verdad. Mi Padre no está preocupado del lugar. Está preocupado de la disposición del corazón. ¿Se está dando cuenta ahora? Bien. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Me quedan 10 minutos. Vamos a ver si avanzamos un poquitito más, pero espero haberlos motivado con la carta de Pedro. Para que puedan ustedes interesarse en el curso Cartas Petrinas, que dura un mes. Bien. Acá hay unos temas tremendos. Lástima que yo no me queda el tiempo, pero 10 minutos veámoslo. En Primera de Pedro 2:11, Primera de Pedro 2:11, ustedes van a fijar ahí que dice, vivid como siervos de Dios. Otra vez, haciendo alusión al estilo de vida, a la santidad, a la consecuencia, al testimonio personal. Vivid como siervos de Dios. ¿Vale? Si van al capítulo 3, dice ahí, deberes conyugales. Estos son los versículos en los cuales todo el mundo se enreda. Y acá justamente habla de estar sujetas, le dice a las mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Interesante. Interesante. Y hace alusión al atavío externo, a peinado ostentoso. Y acá yo he visto muchos hermanos, ¿verdad? Incluso predicadores que llegan a estos capítulos y no saben cómo abordarlos. ¿Y saben por qué no saben cómo abordarlos? Porque estos versículos que hablan de la relación de el marido y la esposa, el hombre y la mujer, el atavío, que peinado ostentoso, adorno, vestido lujoso, no lo saben abordar. Lo abordan de una manera legalista, normativa, de práctica estética, digamos. Pero ¿saben cómo se entienden estos versículos para que no haya conflicto? Estos versículos se deben entender a la luz
de lo que viene hablando Pedro. ¿De qué viene hablando Pedro? De la santidad. Por eso que dice en el versículo 11, 1 Pedro 2:11, vivid como siervos de Dios. Se retrocede en el título, el pueblo de Dios, la piedra viva, llamamiento a la vida santa, una esperanza viva. Todos los consejos que da Pedro está apuntando al buen testimonio. Es decir, que quien nos observe se sienta inspirado, no a desearnos carnalmente, no a meterse en una cama con nosotros, ¿no es cierto?, sino que se sienta motivado a buscar al Maestro. El Hijo de Dios debe inspirar a otros a buscar al Maestro. Debe despertar los deseos más puros de conocer al Maestro. Por lo tanto, todo tipo de situación que distraiga hacia otra cosa que no sea el Señor Jesús debe ser dominada, corregida, pulida, cuidada, transformada. En ese sentido, Pedro hace un llamado, ¿no es cierto?, a cierto estilo de vida, a lograr cierta transformación en pos del testimonio personal, ¿vale? Ahora, el vestirse ataviosamente o con peinado ostentoso y adorno y vestidos lujosos no es una obra del dirigente de la iglesia, del pastor de turno, del predicador de turno. No es trabajo de ellos, porque la transformación, como lo dije ya en unos minutos atrás, la transformación externa, estética, la apariencia, es una experiencia secundaria y terciaria, porque esa es la labor del Espíritu Santo. Es como el calcetín, le vuelvo a repetir, es como el calcetín que se da vuelta. El pastor no da vuelta, no tiene que dar vuelta el calcetín lo da vuelta el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que me tiene que hacer entender o me hace sentir incómodo de que ciertas formas ya no van con mi profesión. Entonces, de manera voluntaria y de todo corazón, yo decido, ¿no es cierto?, adoptar ciertas maneras, ciertas costumbres, ciertas prácticas y voy abandonando otras. Pero esa es una labor que realiza el Espíritu Santo desde adentro hacia afuera. ¿Vale? Bien. Y de hecho lo confirma el mismo apóstol Pedro en 1 Pedro 3:4. 1 Pedro 3:4. Sino el interno. Leo del 3. 1 Pedro 3:3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados, noten, externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, y hace referencia a cosas externas. Sino, ¿cuál es el punto focal de Pedro? Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. ¿Se dan cuenta? Él está haciendo referencia al carácter, al ser, a la manera de ser, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso es de más estima, ¿verdad? Eso de más estima. ¿Ok? Bien. Si seguimos con los títulos, por ejemplo, 1 Pedro 3:8, una buena conciencia. No voy a explayarme en esto porque para eso está el curso. Pero cuando hablamos de una buena conciencia, estamos hablando de lo que se conoce con lo de irreprochable. La palabra irreprochable, ¿cierto? Irreprochable. Irreprochable quiere decir una persona que no merece reproche. Es irreprochable, es sin reproche. ¿Por qué? Porque es una persona que es consecuente, ¿no es cierto? Que tiene una vida transformada, acorde, digamos, con los principios del Evangelio, y por lo tanto no merece reproche, ¿no es cierto? No merece reproche. Si seguimos en el capítulo 4 de 1 de Pedro, nos habla de buenos administradores de la gracia de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo.
Ser un buen administrador de la gracia de Dios es no jugar con la justificación por la fe. Ser administradores quiere decir que el ser receptores de la gracia de Cristo, que es su misericordia, no es para aprovecharse de ella. Jesús no me perdona para seguir pecando. No me perdona para seguir violando sus principios. Él no me perdona para yo seguir haciendo lo que yo quiero o seguir siendo dominado por mis pasiones, mis gustos, mis motivos y mis inclinaciones. Él no me perdona, no me justifica para seguir siendo el corrupto que era antes. Eso es jugar con la gracia. Eso es lo que alguna vez un escritor, por acá lo tengo, Bonhoeffer, habló de gracia barata. Esos que dicen que no, Cristo ya lo hizo todo por mí. ¿Han escuchado ustedes eso? Cristo ya lo hizo todo. Por lo tanto, yo no tengo ninguna responsabilidad y puedo seguir viviendo como me da la gana porque después me golpeo el pecho en la reunión. No hay problema en eso, ¿verdad? Me golpeo el pecho, lloro, salto un poco, bailo, pido perdón, paso al altar, me pongo de rodillas, hago todo el show y después la semana sigo siendo un diablo, ¿no es cierto? O no tengo ninguna preocupación por vencer las debilidades. Soy un creyente reincidente. El creyente reincidente, ¿verdad?, que es un diablo en la semana y después se golpea el pecho en la reunión, ese no está jugando con la gracia de Cristo. Peca, pide perdón y se transforma en un deporte. En la experiencia bíblica o el llamado de Pedro es a arrepentirme de todo corazón, identificar la debilidad, solicitar la gracia de Cristo para vencer y efectivamente por la fe en Cristo vencer. Y una vez que venzo en ese punto, vamos con el siguiente, porque tenemos muchos defectos. Y por la fe en Cristo puedo ir venciendo punto por punto, punto por punto. De esa manera soy un buen administrador de la gracia de Cristo. ¿Se entiende? Vale. Bueno, todo eso lo vamos a explicar en detalle porque el apóstol Pedro comienza a detallar ahí, ¿verdad? Y para terminar, 1 de Pedro capítulo 5, apacentad la grey de Dios. Esto es maravilloso. Ojalá que la grey o la iglesia o la congregación o la asamblea de creyentes fuese dirigida, administrada o guardada o pastoreada por verdaderas piedras vivas, por verdaderos elementos escogidos. Ojalá. Y no que cualquier patán esté a cargo de las ovejas de Cristo. Por ahí en San Juan, no me acuerdo el capítulo ahora, creo que es San Juan capítulo 10, donde habla de la parábola del redil. ¿Se acuerdan ustedes el último capítulo de San Juan también, cuando Jesús le hace un llamado a Pedro, apacentad mis ovejas? Ese es un pedido, una exigencia de Dios que se ha descuidado. Estar a cargo de la grey de Dios, o el solo hecho de lo que estoy haciendo ahora, de enseñar la palabra de Dios, no es algo baladí, no es algo que hay que tomarse a la ligera, es una responsabilidad de la cual vamos a rendir cuenta muchos. Por lo tanto, no cualquier irresponsable debería estar a cargo de la grey de Dios, porque el que está a cargo, y sobre todo lo que tiene que ver con la misión del pastor, del maestro bíblico, teólogo, del misionero, del evangelista, que son ocupaciones que tienen directa relación con el alimento, con la formación de la iglesia. Deberían ser elementos escogidos con mucha sabiduría, ¿vale? Y termina el capítulo 5 de 1 de Pedro con una salutación final ahí en el versículo 12. Salutación final, ¿cierto? Bien, he intentado comentar en una hora, he intentado comentar la primera carta petrina, la primera carta del apóstol Pedro.
No analizamos muchos versículos porque la idea era hacer un resumen o darles un baño, ¿no es cierto?, el maravilloso contenido de esta cartita de Pedro. Pero aquellos que participen del curso Cartas Petrina, que dura un mes, vamos a poder tener la oportunidad de analizar texto a texto. Creo que un mes o 2 meses, ya ni me acuerdo. Creo que 2 meses dura el curso. Pero con eso tenemos suficiente para estudiar texto a texto el mensaje, la médula de lo que nos quiere entregar el apóstol Pedro. Unas cartas maravillosas, tan poco estudiadas en la iglesia, tan poco entendidas, porque siempre uno tiende a enfocarse en el gran apóstol Pablo, ¿no es cierto? Bueno, que tiene muchas más cartas, por supuesto. Y como Pedro tiene 2 cartitas chiquititas, como que no se toma mucho en cuenta, pero tienen tremenda riqueza. Dios en su sabiduría le bastaron 2 cartitas de 5 capítulos cada uno para entregar tremendo mensaje. Así que ojo con eso, las cartas de Pedro no hay que descuidarlas, ¿eh? Tienen un tremendo mensaje. Bien, bueno, para terminar, un saludo a Leslie. Gracias por conectarte, Leslie, acá ya desde el sur de Chile. Y mi amiga Patricia. Gracias, Patricia, por estar ahí. Saludo a Anita, saludo a tu mamá, a tu papá, a todos los que estén por ahí contigo, a tu hija también. Muchos saludos, abrazos, ya estaremos por allá. Estaremos por allá pechando unos pancitos. Bueno, ok, bueno, saludos a todos y compartan el video, compartan el link. Este video queda público, ¿verdad? Los invito a estar atentos a las transmisiones de este programa Lectio, ¿vale? Lectio, lectura, palabra latina, lectura, donde vamos a estar leyendo y comentando la Sagrada Escritura de una manera provechosa. Saludo a José también, seguro que está con Amparo, ese par de guerreros allá de Neiva, Colombia. Bien, José, gracias por estar presente. Compartan el link, compartan con sus amigos estas transmisiones de Lectio. Recuerden que tenemos 2 programas en vivo, Lectio, que hoy día comencé, y tenemos coloquios veritanos, que lo vamos a hacer en conjunto con el profesor Mauricio. Así que tenemos 2 programas en vivo. Por una parte tenemos las clases bíblicas, el diplomado y curso que estamos dando a los alumnos inscritos, pero también tenemos esta opción pública que vamos a estar dando, Lectio y el coloquio veritano, junto al profesor Mauricio. Así que ahí tenemos 2 opciones en vivo por YouTube, mientras la señal acompaña, ¿vale? Un abracito para todos. Somos Veritas Day.